Bienvenidos a todos al webinario. Vamos a esperar un par de minutos para que todo el mundo se pueda unir. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Bienvenidos a todos. Creo que podemos comenzar y esperemos que sigan uniéndose participantes. Muchas gracias a todos quienes se han unido hoy a esta reunión, a este seminario. Nuestro objetivo del webinario de hoy es compartir algunos de los detalles que compartimos en el simposio de comunicaciones que formó parte de la Conferencia del Océano de la UNESCO, que tuvo lugar en Barcelona. Queremos abrir a todos quienes no pudieron participar la conversación, sobre todo a quienes no pudieron viajar y a quienes acaban de descubrir este proyecto. Un poco de logística para empezar. Tenemos los subtítulos activados y tenemos también un servicio de interpretación al francés, español, inglés y portugués. Así que si quieren utilizar esta función, lo que tienen que hacer es ir al globo en la parte inferior de la pantalla y elegir el idioma que quieren escuchar. También vamos a compartir los vídeos del webinario en cada uno de los idiomas. Mi compañera de Communications Inc. también va a estar compartiendo una presentación también. Esperemos que también de INC y UNESCO nuestro compañero Vinicio se pueda unir si no hay problemas técnicos. Lo que vamos a hacer es darles una idea de lo que sucedió en el simposio, quién estuvo, cómo funcionó. También vamos a hablar de las consideraciones de justicia, equidad, diversidad e inclusión y cómo las incluimos en el simposio, así como cómo se trabajó por parte del comité. También vamos a compartir algunos de los puntos principales que tuvimos en los debates. Dejaremos algún espacio para compartir los próximos pasos y preguntas y respuestas. También nos gustaría preguntarles por su opinión y sobre ese webinario de hoy, y la forma de lo que vamos a hacerlo es a través de Slido, que es un servicio, una plataforma de encuestas a través de las que nos pueden dar su opinión. Lo pueden hacer a través de su teléfono, escaneando el código QR que viene a continuación, y también a través de la página web slido.com utilizando el hashtag Ocean Communications con 2 Ms. Me gustaría empezar esta sesión dando un poco de contexto de dónde estamos respecto a nuestro proyecto. Este simposio no fue un evento único, sino fue parte de un proyecto que se llama Avanzando la comunicación estratégica sobre el océano. Empezó a principios de año y trabajan la Fundación Bacon, la Fundación Packard, UICEO, UNESCO y también Communications Inc. El proyecto está centrado en la percepción de que una comunicación estratégica bien utilizada puede cambiar las actitudes y proteger el planeta. En concreto, comunicación se ha centrado en el libro blanco de comunicaciones y también con el objetivo de restaurar la relación de las personas con el océano. En lo que nos referimos a la estrategización, a la comunicación estratégica, estamos hablando de un proyecto que llega desde el final hasta el principio. Llegamos de los resultados que queremos hacia los objetivos. Queremos buscar qué se tiene que decir para conseguir el cambio que nosotros queremos. Este no es un método nuevo que ya está utilizado en otros.
ámbitos, por ejemplo, el marketing, las estrategias de paz y también la salud pública. Y creemos verdaderamente que hay mucho todavía que aprender, tenemos también mucho potencial por delante, por lo que en lo que se refiere a utilizar esta estrategia en el ámbito del océano. Empezamos hace unos 2 años trabajando con otros grupos, con otras organizaciones, por ejemplo, los diálogos de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, el grupo de expertos, la comunidad de expertos sobre el océano, entre muchos otros. El simposio de comunicaciones fue el primer evento en persona de este proyecto. Y este proyecto tiene como objetivo mejorar el impacto de la comunicación estratégica, hacer estas herramientas más accesibles y también crear un impacto en lo que se refiere a las comunicaciones sobre el océano. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera que nos va a preguntar sobre cómo se desarrolló este simposio. Muchas gracias. Como ya ha mencionado Natalie, tuvimos un simposio de 2 días como parte de este proyecto. Fue un evento paralelo oficial de la reunión de las Naciones Unidas en Barcelona y como parte de esto tuvimos 23 reuniones con personas que se mostraron interesadas. Las reuniones estas reuniones, nos informaron para ver cómo gestionar este simposio. Nuestro objetivo era encontrar, colaboraciones para llevar, comunidad estratégica. Nuestras 2 días se centraron en cómo utilizar la comunicación estratégica para conseguir una acción en el ámbito del océano. Vemos un gran interés, tuvimos más de 250 registros para las plazas limitadas. Al final dividimos las entradas entre el norte y el sur global y seleccionamos de acuerdo con nuestros principios de equidad, diversidad y desarrollo para conseguir un acceso más sostenible a estos conocimientos. Tuvimos a 53 comunicadores que participaron de 26 países. Seguimos 5 sesiones temáticas que ya habíamos identificado. La primera sesión se trató en la identificación de audiencias a través de la investigación y cómo podemos utilizarlo. La segunda sesión trabajó cómo llegamos a estas audiencias, qué tiene que decir cada persona para conseguir el impacto y cómo lo descubrimos. La tercera sesión fue sobre educación, cómo podemos educar sobre los problemas del océano de forma más efectiva. Y por último, la última sesión fue sobre cómo podemos llevar esto a escala, cómo podemos llegar a todas las audiencias que queramos, a una audiencia lo más amplia, a una audiencia lo más amplia posible. En cada sesión hubo unos 2 o 3 ponencias con una mesa redonda de unos 5 o 6 participantes basado en diferentes preguntas. También tuvimos una sesión en inclusión, diversidad y equidad, sobre la que tendremos una presentación más tarde. Nuestro objetivo era buscar los principios, las acciones y las soluciones para poder implementarlo en la comunicación estratégica sobre el océano. Nuestro objetivo era buscar retos, barreras, ideas, soluciones que se pudieran utilizar para crear principios de mejores prácticas para las diferentes organizaciones. Y utilizamos diferentes facilitadores que lo reflejaron en pósteres. Lo que pedimos es que cada uno de los grupos desarrollaran 2, 3 ideas, recursos para enfrentarnos a cada uno de los temas que luego se emitieron a través de la página Slido. Cada una de las sesiones tuvimos también acciones. Por ejemplo, en lo que se refiere en la sesión de educación, pedimos recursos, ideas, soluciones con las que pudiéramos apoyar las voces que están transmitiendo sobre los problemas del océano.
en lo que se refiere, por ejemplo, a los problemas a escala, qué tipo de soluciones podríamos utilizar para mejorar la escala de la comunicación estratégica. Después tuvimos una llamada de cierre con los diferentes moderadores para recoger los recursos de la llamada. Nuestro simposio se desarrolló con 3 principios en mente. La idea fue conectar a los diferentes, participantes. Todos queríamos que los participantes conectaran de forma cualitativa con los diferentes, participantes. También queríamos un sistema colaborativo, queríamos una participación activa y abierta por parte de todos los participantes con, sesiones de pequeños grupos, con sesiones interactivas para crear debates, discusiones y nuevas ideas. Todos pedimos a todos los participantes que estuvieran listos para participar y también para escuchar, para poder compartir toda nuestra experiencia a lo largo del grupo. Y por último, queríamos retos, queríamos buscar nuevas ideas, queríamos nuevos retos, queríamos ver los nuevos problemas para poder ver cómo hacemos mayor impacto con nuestras comunicaciones. Desde luego, queríamos también celebrar las ideas que están funcionando y también abrir un espacio para unas conversaciones más difíciles y ver cómo podemos enfrentarnos a estos retos. Con estos 3 objetivos buscamos nuestros objetivos de mejorar la visibilidad de la comunicación estratégica, también buscar las mejores prácticas y entender las necesidades de cada de los colectivos. Ahora le voy a dar la palabra a Vini. No sé si Vini está listo para hablar en lo que se refiere a los principios de igualdad, diversidad, que propusimos anteriormente. Muchas gracias, Natalie. Hola a todos. Buenos días a los que se encuentran más o menos en nuestra zona horaria y buen día a todos los demás. Es un gran placer estar aquí con ustedes y formar parte de este proyecto en su conjunto. También es un gran placer poder hablar de este tema tan importante sobre justicia, equidad, diversidad e inclusión. No es algo nuevo para la mayoría de nosotros, probablemente llevamos oyendo hablar de esto desde hace tiempo y tampoco fue nuevo para los miembros y participantes del simposio. Pero lo que me llamó la atención y me sorprendió positivamente fue cómo el debate se centró en los principios Jedi, en el simposio y en el proyecto en su totalidad. Como ha dicho Natalie, tuvimos una sesión sobre justicia, equidad, diversidad e inclusión, que probablemente sea el tema más transversal del proyecto. Y como saben, por fin hemos empezado a aplicar estos principios en la forma en la que se llevó el debate del simposio. Lo que quiero decir es que no hablamos de ello al final, como la mayoría de otros proyectos y reuniones suelen hacer, sino que los principios Jedi se trataron a través de todas las sesiones, formaron parte de la conversación continuamente y hubo una sesión específica en la que pusimos de manifiesto los principios en el proyecto en su totalidad y cómo tenemos que tener comunicaciones estratégicas sobre el océano. Y estos principios se trataron en el primer día. Esto ya sentó las bases para tener un debate más centrado en estos asuntos durante todo el simposio. Nuestro objetivo en el simposio fue saber si todo el mundo tenía unos conocimientos de base sobre los principios Jedi y cómo integrarlos en la comunicación estratégica sobre el océano. Pudimos escuchar lo que nuestros miembros de la Junta dijeron. Por ejemplo, Bárbara dio una muy buena presentación sobre cómo disipar algunos de los mitos y centrar la discusión en lo que son de verdad los principios Jedi. Por ejemplo, como no solo tenemos que hablar del futuro,
en cuanto al alineamiento de la equidad, oportunidades diferentes, asignar recursos equitativamente, sino que también hay que hablar del pasado y de usar las comunicaciones estratégicas del océano para rectificar los errores históricos que hemos visto entre minorías y el sur global, los participantes del sur global, por ejemplo. Entonces, esto sentó las bases para tener un debate sobre cómo utilizar estos principios en la comunicación estratégica sobre el océano. Este es probablemente el reto, pero también la gran oportunidad a la que nos enfrentamos en este proyecto, que es cómo la justicia, equidad, diversidad e inclusión, cómo se aplican en práctica en la comunicación sobre el océano en nuestro día a día. Por eso es muy bueno escuchar cómo la gente se enfrenta a estos asuntos en su día a día. Por ejemplo, desde organizar un evento, hacer una presentación de PowerPoint o organizar una campaña de redes sociales y tener los comentarios de la comunidad. Tuvimos participantes de 26 países, como ha dicho Natalie, muchos del sur global. Había una gran presencia de compañeros de todo el mundo, muchos de países en desarrollo. Eso en sí mismo aseguró que sus voces se escuchasen y no hay mejor manera de hacerlo que asegurarnos de que estén en el debate y que haya la mayor diversidad posible. Así que esto ya lo considero una pequeña victoria, que es el abrir el espacio a que estas personas puedan participar y puedan abrir sus corazones hacia nosotros. Para seguir, bueno, hemos establecido estos principios Jedi, pueden encontrarlos en la página web, vamos a poner un enlace si no lo hemos hecho todavía. Pueden ver el proyecto que se va a hacer, pero también los principios y esperamos ver los resultados que deje el proyecto una vez que se termine. Les invito a que respondan a unas preguntas de una encuesta de Slido y hay las preguntas que se hablaron en el simposio, pero si pueden específicamente prestar atención a las preguntas sobre justicia, equidad, diversidad e inclusión, porque es primordial que si queremos tener un resultado específico del proyecto, necesitamos escuchar lo que necesitan, cómo se enfrentan ustedes a estos retos en su día a día como comunicadores sobre el océano y qué ayuda les podría ser útil o a la gente que conozcan. Nos interesan escuchar las diferentes experiencias que hayan tenido en otras reuniones o viajando en todo el mundo. Y creo que con todo esto, bueno, creo que les puedo invitar a que utilicen la fuerza Jedi. Muchas gracias, Vini, por esta presentación. Muchas gracias por resolver los problemas de técnica. Creo que tenemos algunos comentarios, pero vemos que hay algunos problemas de calidad del audio. La conversación sobre los principios JEDI fue una parte importante del simposio, pero también de nuestro proyecto general. Lo que vamos a hacer es volver a grabar esta sección para que de cara a las grabaciones no haya problemas de sonido, pero también vamos a publicar un informe escrito sobre lo que nos ha contado Vini, y lo siento por hacerte un voluntario para volver a repetirlo. La idea del simposio era
reunir a varios expertos y ahora lo que voy a hacer es mostrarles las ideas principales de este simposio. Lo primero de todo es asegurarnos de que la justicia, la equidad, diversidad y la inclusión sea nuestro enfoque principal y asegurarnos de que sea una red verdaderamente mundial. Junto con Vinicius hemos llevado la experiencia sobre esta comunicación y tenemos que ver cuáles son nuestras oportunidades de obtener pruebas y basarnos también en los principios de buenas prácticas. Uno de los primeros puntos es juntar una comunidad en cuanto a la comunicación. La idea es tener más oportunidad para mostrar nuestras opiniones y nuestras experiencias. Hay que también mantener el ambiente durante todo el proyecto a través de todos los comunicadores. Hubo varias sugerencias sobre cómo hacerlo. Podíamos hacerlo a través de un boletín, llamadas habituales, una reunión en persona. La idea también es maximizar las oportunidades de los investigadores y maximizar las oportunidades de eventos de diálogo. Es verdad que no todas las plataformas resultaban prácticas para todo el mundo y por eso las personas tenían preferencias diferentes en cuanto a sus maneras de comunicarse. La idea principal es mejorar la comunicación entre los diferentes comunicadores. Los objetivos, es decir, por qué la gente tenía la idea de tener estos momentos de comunicación, era que sobre todo hemos visto que dentro de la comunidad de comunicadores muchas veces la gente se siente aislada y no tienen la oportunidad de juntarse, de compartir sus experiencias. También se enfrentan a diferentes retos y puede ser valioso compartirlos. Otro objetivo para esto es comprometerse más o de diferentes maneras. La idea es cambiar la percepción de lo que es la comunicación y ver y poder evaluar cuál es el impacto que puede tener la comunicación. En cuanto a ese último punto, hay algo clave que es que las comunicaciones sean más efectivas, es decir, cambiar la idea sobre los resultados de un proyecto de investigación, es decir, ser capaces de movilizar los recursos a la vez que vamos creando un cambio. Todo esto se articula en tener una muy buena estrategia de comunicación y hubo la idea de incluir en la gestión de la estructura de la comunicación a personas en puestos de alto nivel como CEOs, etcétera. Por ejemplo, en la sesión de educación y de formación lo hemos pensado como una idea de crear una mejor capacidad en las personas, es decir, educar, formar y hacer que se involucren los diferentes activistas por el océano para poder obtener el mayor impacto posible. Las necesidades que se identificaron durante el
simposio nos mostró diferentes enfoques, pero ¿cómo hacerlo? Lo hicimos a través de estudios de caso para obtener pruebas. Compartir estos datos es algo clave para gestionar esta comunicación y también surgió la idea de crear nuevos estudios de caso y nuevos recursos. También surgió la idea de la localización de los diferentes comunicadores y diferentes enfoques como la creación de campañas y metodologías diferentes que se pueden desarrollar para pensar en una estrategia de comunicación mejor. Hubo diferentes sugerencias para crear una campaña de comunicación basándose en los datos obtenidos. Teníamos que tener en cuenta los diferentes tecnicismos, por ejemplo, cómo definir la investigación, cómo hacer el marco de evaluación. Hubo un debate también sobre las diferentes herramientas que había disponibles gratuitamente, por ejemplo, Google Analytics. Y se habló sobre cómo hacer una guía sobre cómo utilizar estas herramientas. Y la idea es tener sesiones de formación que sean más interactivas al final. La conversación también se centró en cómo puede colaborar todo el sector del activismo por los océanos y se basó en el reconocimiento de que muchas veces las organizaciones no tienen presupuesto disponible. Y dentro de este debate se hizo una encuesta hay una metodología dentro de esta encuesta que nos ayuda a obtener datos para poder desarrollar campañas y estrategias de comunicación y llevar un control y un monitoreo de los resultados. Pueden leer más en la encuesta, pero creo que tiene un gran potencial para poder desarrollar unas colaboraciones en el futuro. Creo que quedó muy claro en nuestros debates que se había estado realizando un muy buen trabajo, que las organizaciones y las personas estaban desarrollando conocimientos. Por desgracia, la experiencia no siempre se está compartiendo. Y por eso veíamos la utilidad de recoger estos estudios de caso y creemos que seguimos necesitando trabajar en esos grupos temáticos. Parece que también hay algunas brechas en cuanto a la formación, a la educación y que se necesitarían más recursos. Entonces, con todo esto presente, tuvimos una conversación muy importante y primero de todo lo que apareció es que tenemos de verdad un apetito por entrar en acción. Es decir,
queremos de verdad ser ambiciosos, tenemos apetito por la acción, pero también queremos ser realistas sobre los resultados que podemos aportar y sobre el alcance y los recursos que tiene el proyecto. También hemos reflexionado cómo podemos hacerlo lo mejor posible para la comunidad de aquí hasta la conferencia de 2025. Es decir, en qué nos podemos centrar, cuáles son nuestras áreas en las que enfocarnos. Y lo que vemos es que la inclusión y la comunicación son asuntos que son globales. Y la idea es obtener evidencia, prueba entre los comunicadores sobre comunicaciones, estrategias que podemos utilizar. Entonces, si quieren participar en cualquier parte de este proyecto, ¿qué pueden hacer? La manera de seguir las noticias de lo que va pasando es que se apunten a nuestra lista de email y también a través de las publicaciones que se comparten. Vamos a compartir los resultados del informe del simposio. Por favor, lean este informe y por favor, denos su opinión al respecto. Díganos qué es lo que más le llama la atención, lo que comparten como comunicadores y si creen que queda algo que no ha sido cubierto en ese informe. También queremos que por favor nos ayuden a identificar oportunidades para tener eventos tanto virtuales como en persona en los que podamos reunir a los diferentes comunicadores y esto, por favor, sería muy útil para nosotros. La mejor manera para que nos comenten todas estas ideas es escribirnos un email a oceanisu@communicationsinc.co.uk. Y creo que eso es todo. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, por favor, pueden escribir en el chat y en el equipo vamos a hacerlo todo lo posible para responderlas. Bien, he dejado de compartir. Voy a darnos un momento para que escriban las preguntas que tengan. Solo para recordar, tenemos el slide. Voy a poner el enlace aquí en el chat para si quieren seguir respondiendo. Si tienen preguntas, por favor, pueden escribirlo en la sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo de la pantalla. Parece que hay una pregunta. Preguntan si sería posible hablar con los diferentes comunicadores en los diferentes países con los que llevan a cabo el proyecto para que los comunicadores de un país en específico puedan compartir sus experiencias. Sí, claro, se pueden compartir las buenas prácticas y las vamos a estar desarrollando con nuestros recursos. Vamos a tener como principal objetivo llegar a nuestra audiencia. Es decir, estos recursos nos van a dar un punto de iniciación, pero no sé si vamos a tener la capacidad de crear redes en los diferentes países, pero sería
muy interesante que la gente pudiese participar en sus diferentes redes. No sé si también, si hay gente que esté interesante en establecer estos grupos, pues sería interesante ver cómo podemos integrarlo en nuestro trabajo. Muchas gracias. Hemos hablado sobre el compromiso importante con nuestros principios. No sé si podemos saber más cómo integrarlo en nuestro enfoque. Gracias, espero que me escuchen mejor. Tenemos 6 personas trabajando en estos principios JEDI. Tenemos los principios para todo el proyecto y nos intentamos asegurar de que los principios JEDI están bien articulados dentro de la agenda y trabajamos con todo el equipo para asegurarnos de que esos principios están bien escritos y uno de los miembros de la junta de JEDI estableció unos grupos temáticos para toda la duración del proyecto, para dar opiniones sobre todas las, sobre cada capítulo temático. Espero que podamos obtener comentarios del simposio y de los diferentes seminarios virtuales y de todos los eventos y encuentros que tengan lugar durante el proyecto. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué son exactamente estos principios JEDI? ¿Cuáles son estos principios? ¿Cómo deberían ser? Para así poder establecer más principios. En mi caso me parece que son principios a demasiado alto nivel y entonces el objetivo es ver cómo profundizar en esto. Esta es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, cómo hacer estos principios más inclusivos. Esperamos hacer una serie de recomendaciones y una guía concreta sobre comunicación para llevar estos principios JEDI al trabajo en el día a día, para poder organizar todo y, por ejemplo, simplemente escribir un post en las redes sociales, una publicación. Es decir, ¿cómo sería la práctica de estos principios JEDI? Pido perdón por la calidad de mi audio. La verdad es que no estaba preparado en el ordenador y me he tenido que conectar desde el móvil. Disculpen por esto. Disculpas.
Tenemos otra pregunta de Bárbara, en lo que se refiere a las comunicaciones sobre el océano en general, y la pregunta es sobre la conferencia que tuvo lugar en Barcelona y la conferencia de las Naciones Unidas en Lisboa y la de 2025 que tendrá lugar en Niza. Si he entendido la pregunta de forma correcta, creo que fue una pregunta para todo el grupo en general, pero sí me di cuenta de que hubo una gran confusión entre los diferentes participantes, sobre todo los que no están muy acostumbrados al sistema de conferencias de Naciones Unidas. Así que sí, para clarificar, la conferencia de la década del océano que tuvo lugar en Barcelona fue parte de del flujo de proyecto de la década del océano de UNESCO y del gobierno español. La siguiente conferencia dentro de esta serie tendrá lugar seguramente en 2027 y después otra en 2030 cuando concluya la década del océano. Así que es una serie de conferencias que monitoriza el progreso de la década de los océanos como parte del sistema de las Naciones Unidas, como parte de proyecto. El año que viene habrá una conferencia sobre el océano de las Naciones Unidas, no de la década del océano, y en esa conferencia se monitorizará el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el objetivo número 14 como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta conferencia es parte de un marco distinto, desde luego está interconectado. Creo que lo hemos perdido. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Te hemos perdido? ¿Sí? ¿No? Sí, como estaba diciendo, tendremos una conferencia más amplia con algunos componentes comunes con la de este año, pero una conferencia más amplia que tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas y no la organizará la UNESCO. Voy a darle la palabra a Natalie, quien nos va a preguntar sobre cómo estamos integrando las lecciones aprendidas durante el simposio, especialmente de uno de los escenarios. Muchas gracias. Sí, para explicarlo en caso de que uno de los participantes esté interesado. Cuando lanzamos este proyecto en enero, abrimos una llamada participación que se dividió en diferentes capítulos a través de diferentes mensajes. Uno de los grupos de capítulos se centró en la educación, la otra en escalar, y la idea es tener diferentes grupos de expertos que se seleccionaron por sus experiencias, am, es- por sus especializaciones, pero también buscamos también tener una diversidad geográfica y una participación de expertos más allá del tema de los océanos. Antes del simposio trabajamos en estos capítulos o grupos y ahora mismo estamos trabajando en la agenda para los próximos meses. De cada uno de los grupos tendremos recursos completos, resultados concretos, por ejemplo, uno de ellos, las guías de mejores prácticas. En lo que se refiere al simposio de comunicaciones, hubo
un representante de cada uno de los grupos o capítulos y lo que vamos a hacer en la siguiente reunión es utilizar estos resultados del simposio, transmitirlos a cada uno de los capítulos o grupos y con eso construiremos un informe que haremos circular para que cada uno de los capítulos o grupos tengan la oportunidad de revisar las necesidades, las ideas que se propusieron en el simposio y como forma de ver cómo podemos transmitir estos principios de una forma que se enfrente directamente a los retos y a las necesidades que identificamos a lo largo del simposio. Bien, y tenemos una pregunta en lo que se refiere a los criterios de selección de los participantes para el conferencia. Creo que es para la conferencia de la década y también para como la conferencia del simposio. La pregunta em, recalca que uno de de las necesidades para aplicar los criterios JEDI es la transparencia. Yo personalmente no puedo hablar de los criterios de admisión para la conferencia en sí. Tengo que mirar un momento. La pregunta es de Bárbara. Vini, creo que podemos hablar sobre los criterios de admisión para el simposio. Quería comprobar con Bárbara si estamos hablando de los criterios para la participación en la conferencia del año que viene o la conferencia que acabamos de terminar. No sé si estoy segura. Bárbara, voy a intentar invitar a Bárbara. Bárbara, creo que deberíamos poder escucharte. Hola, ¿me escucháis? Sí. Muchas gracias por la presentación. En lo que se refiere a la conferencia y al simposio, creo que todo el mundo estaba listo para conseguirlo todo. Y algunos de los criterios se publicaron, pero si pensamos en los principios JEDI, la transparencia es uno de ellos que se nos pasó. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? Esas informaciones también nos podrían ayudar a construir un cambio sistémico. Los criterios son los mismos para todos. Igual tenemos que dar algunas de las prioridades a alguno de los criterios, pero no encontrar esta información creo que nos dice que deberíamos aplicar esta pregunta a nuestro proyecto y también, aplicarla también a la comunicación en general sobre el océano. Muchas gracias, Bárbara. Creo que sí, necesitamos más transparencia y ya sean en eventos físicos o online, tenemos que hablar sobre las limitaciones que tienen los eventos, sobre cómo asignamos los diferentes espacios. A veces los grupos tienen limitaciones, no podemos invitar a 300 participantes a un taller de corte práctico. Así que sí, tenemos que a veces poner barreras y tenemos que tomar todas estas decisiones para asegurarnos de que sea accesible y que todos tengamos las mismas oportunidades. En lo que se refiere a Barcelona, creo que los
criterios los publicamos en la página web. Las Naciones Unidas, desde luego, siempre trabaja utilizando los mismos principios, entre ellos diversidad geográfica, mejorar la diversidad geográfica lo más posible, tener una igualdad de género. En este caso, también buscamos tener una diversidad de sectores. Tenemos mucha suerte de que tuvimos participantes de todo tipo de sectores y también enfrentándose a retos muy distintos, que todos están trabajando de forma muy diferente y también transmitir la frustración del público. Desde luego, nunca es posible agradar a todos o invitar a todas las personas a las que nos gustaría invitar, pero estoy de acuerdo en que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en asegurarnos de que nuestros criterios de admisión sean lo más transparentes posibles. También merece la pena, también merece la pena recordar que Bárbara está en nuestro grupo, en nuestra comisión de Jedi, por lo que tenemos que recalcarlo. En otra pregunta, en Barcelona y después tuve varias conversaciones con diferentes comunicadores que nos comentan que estamos creando grandes materiales y que estamos llegando a grandes amantes del océano, pero no estamos llegando a las masas a las que no les importa el océano. Me gustaría preguntar si hay alguien que pueda hacer algún comentario al respecto. Natalie, igual puede hacer un comentario. Me gustaría preguntar si tenemos una hora más para resolver esta pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante y es uno de los retos más importantes que tenemos a la hora de las comunicaciones sobre el océano a nivel global. Creo que la pregunta resalta la diferencia en los enfoques de las comunicaciones y las comunicaciones estratégicas. Sí, hay un enfoque en el comunicaciones en el que pensamos qué queremos decir. Y creo que este enfoque se utiliza sobre todo en la comunidad científica, en el que piensan en el mensaje que quieren dar como científicos, científicas, cuando hay un estudio nuevo que queremos comunicar, cómo lo hacemos, qué es lo que hemos aprendido. Es sobre la falacia de la falta de información. No es una cuestión de dar información, es una cuestión de buscar todos los factores que están influenciando el comportamiento. Lo que tenemos que hacer es conseguir llegar a más personas y para ello tenemos que ver cuáles son sus valores, qué les importa, dónde están, quiénes son, cuáles son los retos a los que se están enfrentando en su día a día, cuáles son las informaciones en las que confían, cuáles son sus fuentes de información para poder comunicarnos con ellos, para poder asegurarnos de que somos nosotros quienes les estamos dando la información, para asegurarnos de que no son solo las personas que ya aman los océanos, para asegurarnos de que no solo estamos hablando ya a quienes están convencidos. El libro blanco que estamos creando como parte de la década del océano de las Naciones Unidas, hablamos sobre restaurar la relación de las personas con el océano y también involucrar a las personas que no tienen esa relación con el océano. Esto se divide en 4 estrategias principales y cómo podemos gestionarlas.
Una pregunta inmensa. Creo que este libro blanco es un buen lugar donde se puede empezar, pero creo que es una conversación que de cara al futuro tendremos que tener mucho más a menudo. Muchas gracias, Natalie. Acabamos de llegar al final de las preguntas, así que muchas gracias, por unirse a nosotros y por favor sigan con nosotros, sigan, suscríbanse a la newsletter y agradeceríamos mucho la retroalimentación a través de Slido. Lo vamos a dejar abierto durante algunos momentos, así que nos gustaría escuchar de todos. Y esperamos que podamos hacer un webinario pronto. Gracias, Natalie. Gracias. Gracias a todos.